Queremos representar la función, f de x es igual a 4 dividido por la cantidad, 1 menos 6x como una serie de potencia. Luego calcular los primeros coeficientes de la serie de potencia. Y luego encuentra el radio de convergencia. Haremos esto usando lo que sabemos sobre una serie geométrica infinita dada aquí donde una serie geométrica infinita en esta forma converge si el valor absoluto de R es menor que 1 donde R es la razón común, y la suma infinita es igual a dividida por la cantidad, 1 menos R. Debido a que nuestra función f de x se asemeja a la fórmula para la suma infinita de una serie geométrica cuando converge, si podemos identificar el valor de 1 y el valor de R de la función, entonces podemos escribir la función como una serie de potencia en esta forma aquí. Porque tenemos la función f de x es igual a 4 dividido por la cantidad 1 menos 6x. Que coincide con la forma de la fórmula, define la suma infinita de una serie geométrica, que se divide por la cantidad 1 menos R. Podemos identificar fácilmente a R, y luego escribir la serie de potencia. Observe cómo nuestro denominador está exactamente en la forma correcta de 1 menos una cantidad. Si no hubiera nadie aquí, tendríamos que manipular la forma de la función, pero en este caso no tenemos que hacerlo. Observe aquí. A es igual a 4. Y R es igual a 6x. Si sabemos que A es igual a 4 y R es igual a 6x. Aquí podemos escribir fácilmente la función como una serie de potencias. Tendríamos f de x igual a la suma de n igual 0 a infinito. De A, que ahora sabemos que es 4. Veces R califica la potencia de n, que en nuestro caso sería 6x, califica la potencia de n. Ahora encontraremos los primeros 5 términos de nuestra serie de potencias para encontrar c bajo 0 hasta c sub 4. Entonces n es igual a 0, tendríamos 4 veces 6x al 0. Más cuando n es 1, tenemos 4 veces 6x al primero, más cuando n es 2, tenemos 4 veces 6x al cuadrado. Cuando n es 3, tenemos 4 veces 6x al tercero. Cuando n es 4, tenemos 4 veces 6x al cuarto, y así sucesivamente. Observe cómo este último término sería un grado de 4. El coeficiente de este término sería c sub 4. Ahora encontraremos cada término. Esto sería 4 veces 6 a 0, que es 4 veces 1r4 más 4 veces 6x al primero. Eso es 24x. Más 4 veces 6x al cuadrado. Eso es 4 veces 36x al cuadrado. Eso es 144. X al cuadrado más 4 veces 6x al tercero. Eso sería 864x al tercero, más 4 veces 6 veces al cuarto. Eso sería 5184. X a la cuarta, y así sucesivamente. C bajo 0. El coeficiente del grado a término 0. El término constante es 4. C sub 1 es 24. C sub 2 es 144. C sub 3 es 864. Y sub 4 es 5184. Ahora, para encontrar el radio de convergencia, recuerde que esta serie geométrica infinita solo converge cuando el valor absoluto de R es menor que 1. En nuestro caso, esto solo convergerá cuando el valor absoluto de 6x es menos de 1. Como el valor absoluto de 6 es 6, podemos escribir esto ya que 6 veces el valor absoluto de x es menor que 1. Si dividimos ambos lados entre 6, el valor absoluto de x debe ser inferior a 1,6. Lo que significa que el radio de convergencia sería 1,6. Si llegamos a encontrar el intervalo de convergencia, resolveríamos esto para x donde x tendría que ser menor que 1,6 y x tendría que ser mayor que 1,6 negativo. Entonces, el intervalo de convergencia sería el intervalo abierto de 1,6 negativo a positivo 1,6. Observe cómo este intervalo se centra en 0, y también verificando que el radio de convergencia sea 1,6. Normalmente, al determinar el intervalo de convergencia, tenemos que probar los puntos finales.
En este caso, cuando x es igual a 1,6 negativo y 1,6 positivo, el valor absoluto de r sería igual a 1. Conocemos el valor absoluto de r debe ser menor que 1 para tener convergencia. En este caso, solo se nos pide que encontremos el radio de convergencia que es 1,6. Ahora, antes de irnos, quiero graficar la división de funciones, así como los primeros 5 términos de la serie de potencias para mostrar que representa la función dada extremadamente bien durante el intervalo de convergencia. Tenemos la división de funciones graficada aquí en azul. Tenemos los primeros 5 términos de la serie de potencia graficados aquí en rojo. Aviso centrado alrededor de x es igual a 0. La función roja es una aproximación excelente para la función azul. Por supuesto, si agregamos más y más términos a esta función polinómica, sería una mejor aproximación y aún convergería a la función azul en el intervalo abierto de 1,6 negativo a 1,6 positivo. Espero que hayas encontrado esto útil.